Y retomando el tema que habla del esfuerzo sudamericano, es completamente cierto. En la Pampa de Quino, en Ayacucho, por el lado patriota, hubo un gran conglomerado. Están los restos del ejército de los Andes, que había dejado San Martín cuando partió del Perú luego de la entrevista de Guayaquil. Tenías a granaderos a caballo argentinos, tenías infantería chilena que había venido, y con el Ejército Unido Libertador que trajo Simón Bolívar, tenías caballería colombiana, sin ir muy lejos el padre de Miguel Grau, vino con el ejército de Simón Bolívar, era parte de la caballería. Tenías llaneros venezolanos, tenías soldados panameños, incluso había parte de la Legión Británica, que era el batallón, parte del ejército de Colombia, el batallón Rifles, que eran irlandeses. Este grupo de irlandeses, 300 hombres pelirrojos de patillas rojas con un uniforme verde muy llamativo, fueron los que salvaron al ejército patriota 5 días antes en lo que se llamó la emboscada o el desastre de Corpahuayco, en el que el ejército patriota que dirigía el mariscal Sucre casi es aniquilado, y se salvaron solo porque los restos de la tercera división, en el que estaban estos irlandeses, funcionaron como un tapón. Era como esas películas de cowboys en las que caminas por un desfiladero y desde arriba te atacan. Ya, lo mismo pasó. Y antes de que los destruyeran, esos irlandeses los salvaron. Y eso te da una idea también por qué no hubo artillería en el lado patriota el día de la batalla de Ayacucho. Todos los cañones se perdieron en Corpahuayco, menos uno. Todo el ejército patriota peleó con un único cañoncito. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo de la independencia latinoamericana, que no es tan conocido, pero que es súper interesante. Hablamos de la batalla de Corpahuayco. Una batalla que, aunque las fuerzas independentistas la perdieron, se la compara mucho con la resistencia heroica de los espartanos en las Termópilas. ¿Verdad? Prepárense porque vamos a descubrir detalles increíbles. Por ejemplo, vamos a hablar de un batallón británico que luchó con un coraje increíble y también de una fuga súper audaz a través de un cañón traicionero. Para entender bien la importancia de Corpahuayco, primero tenemos que ponernos en contexto. Estamos en 1824, el momento más álgido de las guerras de independencia en Sudamérica. Con Antonio José de Sucre liderando la lucha por la independencia. Y el virrey español La Serna, intentando mantener el control. Exactamente. Dos figuras clave en un tablero de ajedrez gigante, ¿no? Y Corpahuayco se convierte en una pieza fundamental en este juego estratégico. Los ejércitos se van acercando. Y Sucre se ve obligado a cruzar un desfiladero peligroso. Una decisión que ya veremos va a tener consecuencias muy importantes. Y ahí es donde entra la astucia del virrey La Serna, y le tendió una emboscada en el cañón. Exactamente. La Serna eligió el terreno con una precisión casi cruel. El cañón de Corpahuayco, con sus paredes altas y su paso estrecho, se convirtió en una trampa natural. Claro. Sucre podría haberlo previsto. Puede ser. Pero tenía pocas opciones, ¿no te parece? Imagino la presión que Sucre debe haber sentido en ese momento. Atrapado en un cañón, superado en número, ¿qué podía hacer realmente? Pocos comandantes habrían podido salir de esa situación. Pero antes de hablar de la respuesta de Sucre, hablemos del elemento sorpresa que cambió todo. La llegada del batallón de rifles británicos. Liderados por el coronel Arthur Sanders. Un grupo pequeño de hombres enfrentándose a un ejército entero. Una comparación muy evocadora, pero, a diferencia de los espartanos, el objetivo de Rifles no era ganar la batalla, sino ganar tiempo. Tiempo para que Sucre y la mayor parte de su ejército pudieran escapar, y para lograrlo, se trincheraron en el cañón, convirtiéndose en un muro impenetrable. Es increíble pensar en la determinación de esos hombres. ¿Qué los impulsaba a luchar con tanta ferocidad, sabiendo que era casi imposible ganar? Es una pregunta que nos hace pensar sobre la naturaleza misma del coraje y el sacrificio. Por ahora, digamos que su resistencia en Corpahuayco fue fundamental para el resultado final de la guerra. Sin ellos, la historia de la independencia sudamericana podría haber sido muy diferente. Seguimos con nuestra inmersión en Corpahuayco, y me quedé pensando en esos soldados británicos. Dijiste que su objetivo era ganar tiempo para Sucre. Pero ¿cómo un grupo tan pequeño pudo frenar a todo un ejército? Buena pregunta. Ahí es donde la táctica y la tecnología son importantes. El terreno del cañón, tan accidentado, limitaba la artillería española. Y eso le dio una ventaja al Rifles. Te refieres a esos famosos rifles Baker. El artículo menciona que les daban una precisión y una velocidad de disparo superior. Sí, exacto. Imagina la escena. Los soldados españoles avanzando por el cañón, expuestos al fuego preciso, constante del Rifles. No es de extrañar que el comandante español Valdés estuviera desesperado y a la vez admirado por su resistencia. Casi como una versión temprana de los francotiradores, ¿no? Usando el terreno y la tecnología para tener un mayor impacto. Sí, una buena comparación. Y no olvidemos al coronel Sanders. Su liderazgo fue fundamental. Supo desplegar a sus hombres con una eficacia increíble. A pesar de estar rodeados y en inferioridad numérica, mantuvieron la disciplina bajo un fuego intenso. ¿Sabes algo más sobre la estrategia de Sanders? ¿Cómo organizó la defensa en un terreno tan complicado? El artículo no da muchos detalles, pero podemos deducir algunas tácticas.
Probablemente usaron las rocas y la vegetación como cobertura. Y dispersaron a sus hombres para que a los españoles les costara más avanzar. También debieron tener una comunicación excelente para coordinar sus movimientos y mantener un fuego constante. Un verdadero ejemplo de ingenio militar. Y en medio de todo esto, destaca el mayor Thomas Dewsbury, el segundo al mando del Rifles. Su historia es muy conmovedora. Luchó con valentía junto a sus hombres hasta el final y murió en el campo de batalla. Una pérdida terrible para el batallón, pero su sacrificio, como el de tantos otros, no fue en vano. Impacta pensar en el coraje de estos hombres, enfrentando una muerte casi segura, luchando no por su propia gloria, sino por un ideal, por la libertad de todo un continente. Y gracias a su sacrificio, Sucre pudo escapar y reorganizar sus fuerzas para la batalla decisiva en Ayacucho, donde finalmente se logró la independencia del Perú. Es increíble cómo una batalla perdida, como Colpahuayco, puede ser un punto de inflexión en una guerra. ¿Crees que Sucre habría ganado en Ayacucho sin el sacrificio del Rifles? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que las palabras de Sucre, después de Ayacucho, reflejan la importancia que él mismo le dio a Corpahuayco. Dijo: «Firmes en Corpahuayco, fuisteis vosotros solos el escudo de diamantes de todo el ejército libertador». Un reconocimiento muy poderoso al impacto de su sacrificio. Un recordatorio de que a veces los mayores actos de heroísmo ocurren en las sombras, en las batallas que no se ganan, pero que preparan el camino para la victoria final.